Bien. Entonces, no sé si hay alguna duda que ya ahorita estaba platicando con Pablo sobre su tarea. No sé si hubo alguna duda por ahí, María Elena, si puedes hablar, ¿no? Si no, ya vi que andas ahí manejando, no vaya, no vaya a ser. No, estoy en la clínica. Lo que pasa es que como hay pacientes y le dije a las residentes que si me podían echar la mano y me vine aquí al estacionamiento para poder tener espacio. Pero estoy aquí parada, o sea, no estoy manejando. Bueno, de la tarea pasada, cuando usted mandó la retroalimentación de lo sugerido, ay, dije yo, no puede ser posible, la mía es como de niña de kinder. Eh, no saqué o sea, saqué 60, creo, 6, algo así. Y pero ya cuando vi, dije, uy, es que no le había puesto yo atención, sí había impreso lo que eran las, los esquemas que venían y que obviamente ya al acomodarlos, pues ya se iba a ver más presentable la tarea y obviamente hizo falta ahí un poquito más de empeño en esa tarea que ya con lo que usted nos compartió, ya tuve otra visión. Con la tarea que tenemos pendiente, que es la tarea 2, ahí menciona que es una redacción en Word y en prosa sobre el proceso que estamos llevando a cabo. Creo yo que va a ser mejor que la pasada. Espero que esta sí esté mejor presentable y con más, eh, pues más texto y más diferente a esta que acabamos de entregar. Sí, no, realmente no hay tanto problema. Somos flexibles en cuanto a la presentación y a la evaluación. Realmente lo importante es presentarla, como les digo. A veces, justamente, la mayoría cuando recién iniciamos en esto, pues muchas veces desconocemos esta parte de los procesos. Todavía nosotros con algo de experiencia se nos complica a veces hacer planeaciones y hacer competencias, por ejemplo, no, es algo que se va modificando y mejorando con el tiempo y con hacerlas, porque muchos toman el diplomado y ya después de 1 o 2 meses, y no hicieron nada de eso, 3, 4, 5, 6 meses, ya se les olvidó completamente los elementos y todo lo que debe tener. Entonces, esto es más que todo de estarlo practicando. Y no solamente en las planeaciones de nuestras clases, ¿no? Esto también puede caber dentro de la vida diaria, el planear, el hacer cosas, el buscar objetivos, involucra esa parte también. Pero bien, la verdad es que todas las tareas que he revisado tienen la idea, se entiende lo que quieren hacer, es cuestión de unir las ideas, de enlazarlas correctamente, pero todos tienen los elementos también, tienen las 4 partes de la competencia. En la mayoría de las tareas se ve que tiene que haber algo de conocimiento, algo de habilidad y algo de actitud. Lo actitudinal se entiende. Y más que todo tiene que ver con la unión de ideas y la sintaxis de lo que estoy escribiendo. Justamente es esa parte, ¿no? No, aunque la rúbrica sea dura en ese sentido, ¿no? A mí me ponen, tiene el verbo en presente y el verbo pues está en infinitivo, lo ponen en infinitivo y se entiende lo que quieren hacer y todo, pero pues no está en presente. Entonces ahí se pierden los 20 puntos de esa parte. Entonces así es la rúbrica, así son las rúbricas generalmente. En este caso bueno, es una lista de cotejo más que rúbrica la forma de evaluar. Bien, pero la idea ahí está, ¿sí? La idea de Pablo y la idea de María Elena ahí están, se pueden trabajar, se puede continuar con ellas, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, son tareas buenas que ahí está la sugerencia, si la quieren tomar adelante, si la quieren mejorar, mucho mejor, y si la quieren decide que no es por ahí, me quiero ir por otro lado, bueno, también se vale. ¿Sí? Entonces, qué bueno que vamos avanzando un poquito.
El día de hoy, aparte de ver esto, si hay alguna duda de esta parte, las sesiones presenciales son principalmente para traer dudas, para traer preguntas sobre los documentos que ya leímos. Entonces, educación por competencias, la verdad es que es un modelo muy extenso, pues hay maestrías, hay doctorados, hay postdoctorados de educación en competencias. Entonces, nosotros venimos a resumir todo ese modelo, todos esos años eh, todas esas décadas en 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que vemos es muy superficial y solamente es para que ustedes se den una idea de que existe, de que el IMSS utiliza esa metodología de trabajo y de que pues prácticamente evaluamos a través de competencias. Es decir, el alumno tiene que saber hacer y tiene que saber ser dentro de su formación eh, con ustedes. Y algo que denota mucho la tarea es que a veces nos hace falta como meter esa parte actitudinal, que a veces creemos que está inmersa, pero no hay que aterrizarla, ¿sí? Y no solamente es ponerla por cumplir con el requisito, es decir, la mayoría puso con ética profesional, con empatía para el paciente, con el trabajo en equipo, con la colaboración. Está bien, está perfecto. Pero eso, ¿cómo lo aterrizo en mi clase? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que eso que yo estoy diciendo que se va a hacer en trabajo colaborativo, lo puedo aterrizar en mi clase, ¿sí? Puedo meter a lo mejor una parte del tema que hable sobre eso, puedo hablar sobre esa parte ética que tengo que cumplir, puedo ponerlos a trabajar en equipo para que resuelvan un problema dentro de la clase y ahí cumpliría yo con esa parte de lo actitudinal, el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares, eh, eh, puedo poner a lo mejor un caso clínico que me haga ser empático con el paciente o ver el trato del médico hacia el paciente o la relación que existe, ¿sí? Pero siempre tratar de incluir esas tres partes. La mayoría de las veces incluimos solamente el conocimiento, porque nuestras clases por lo general se basan en exposiciones. Y en exposiciones es difícil poner otra cosa que no sea el conocimiento. Es decir, traes conocimiento y das conocimiento a los alumnos y es con lo que se quedan. Pero a veces nos quedamos cortos, generalmente, en la habilidad y en lo actitudinal. Entonces hay que buscar la forma de trabajar esas tres áreas dentro de nuestra sesión. Si ya los pongo, por ejemplo, a trabajar en equipo o hacer una técnica didáctica que los requiera trabajar en equipo de forma colaborativa, pues perfecto. Ahí cumplo con esa parte que estoy diciendo de que van a hacer un trabajo en equipo, o que va a ser una coordinación en equipo, o que van a aprender a trabajar juntos. Ya lo estoy cumpliendo. Pero si yo pongo eso y solamente puse que voy a trabajar una exposición, pues no se estaría cumpliendo esa parte de la competencia. Entonces, en su momento, cuando veamos técnicas didácticas, verán ustedes las formas en cómo se pueden trabajar con los alumnos. Ahorita apenas estamos pues en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que descarguen su material, que lo lean, porque realmente es algo muy, muy pequeño de todo lo que se maneja en educación por competencias, ¿sí? Entonces, bien, ese es como que la unidad uno. Ya la unidad uno es una unidad, la unidad uno 2 y 3 son unidades muy cortas. Ya la unidad 4 es la más larga y la unidad 5 también es muy cortita, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito, igual, tratamos de sintetizar temas muy extensos en sesiones pequeñas, ¿no? La realidad es que tienen que ir a leer el documento que toca para esta sesión, que es las corrientes de la educación, ¿sí? O las teorías de la educación, ¿sí? Es un documento que ustedes tienen en su plataforma, lo pueden descargar, son como unas 5 o 6 páginas que tratan de resumir
todo lo que veremos ahorita en esta a lo mejor media hora que veremos de sesión, que es la corriente o las teorías de las cuales nacen los modelos que estamos viviendo actualmente en la educación. Hay dos teorías principales dentro de la educación médica. Esas dos teorías no son las únicas, hay muchísimas teorías de cómo es que el ser humano aprende, pero las principales dentro del área médica son dos, es el conductismo y es el constructivismo, ¿sí? Estas dos teorías son teorías que son contrarias, ¿sí? ¿Por qué son contrarias? Porque una se basa en el alumno y la otra se basa en el docente. El conductismo se basa en el docente, es decir, el docente es el centro de atención y es el que conduce al alumno al conocimiento que él quiere que logre, ¿sí? Modifica las conductas del alumno y es el actor principal, ¿sí? Es decir, yo como profesor estoy al frente de mi clase, eso es lo que tienen que aprender, apréndanlo, ¿sí? Eso es el conductismo como tal. Y por otro lado tenemos el constructivismo. El constructivismo pone en el centro de la educación al alumno y le da al profesor un papel de facilitador del conocimiento. Es decir, uno como alumno tiene que buscar ese conocimiento y el profesor solamente será una herramienta para decirle, oye, vamos a trabajar de esta forma en equipos, pero el conocimiento lo tienes que adquirir tú en el sentido de que estos son los objetivos que tenemos que lograr, ¿sí? Yo quiero que hagas esta técnica quirúrgica, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo te voy a poner todas las herramientas para que tú puedas lograrlo por ti mismo. Yo te voy a poner las técnicas didácticas para que lo logres. Yo te voy a poner, yo te voy a dar la bibliografía que necesitas tú para poder lograrlo, pero no te voy a dar la clase, tú lo vas a leer, ¿sí? Yo te voy a traer técnicas para que ese conocimiento que tú traes previo lo puedas aterrizar en lograr esos objetivos, ¿sí? Entonces, eh, el profesor se vuelve nada más un facilitador, ¿sí? No, no trae el conocimiento, no lo avienta al alumno para que lo aprenda, no, resuelve, acomoda las cosas, nada más, ¿sí? Aquí en estas clases tratamos de que sean constructivistas en el sentido de que no nos gusta mucho de venir a darles la exposición del tema, sino nos gusta que el constructivismo se nutre de lo que ustedes traen ya a la clase. Es decir, requiere que hayan leído sobre el tema y si no leyeron, requiere que tengan experiencia en el tema, ¿sí? Porque con esa experiencia es con la que partiremos para construir ese nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, ahorita vamos a ver la experiencia de cada uno de ustedes en el sentido de cómo creen que los hayan educado, tanto en su nivel básico como en su nivel superior. En ese caso empezaré conmigo. Bueno, por ejemplo, yo me tocó una residencia, la verdad es que todos los encargados de esa residencia estaban preparados en el tema educativo. Los 2 o 3 profesores que nos tocaban como titulares y adjuntos tenían maestrías y doctorados en educación y la verdad es que pues nuestras sesiones eran bien planeadas, tenían un objetivo cada una de ellas, se nos entregaba siempre al iniciar el módulo lo que queríamos lograr, cómo íbamos a trabajar y ya no nos andaban diciendo, simplemente llegaban y decían, vamos a trabajar el módulo de cardiología, aquí está su módulo, su plan, esto es lo que vamos a ver, y tú llegabas, te lo daban una semana antes, tu blog de lo que íbamos a trabajar, y te decían, el día 1 vamos a ver esto,
para este día tienes que haber leído estos temas, vamos a trabajar con esta técnica didáctica, se te va a evaluar de esta forma y queremos lograr esto, ¿sí? Entonces, tú ya llegabas y el profesor intuía, obviamente ya sabía que tenías que haber leído sobre el tema, cuál tema, cómo lo íbamos a trabajar y cómo te iban a evaluar. Entonces él llegaba y simplemente decía, bueno, hoy toca ver el tema de cardiopatía isquémica, y tú ya sabías que ese día tocaba cardiopatía isquémica y que ese día tocaba hacer un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de cardiopatías isquémicas y que lo íbamos a trabajar en equipo y que esta era la rúbrica que me iban a evaluar para poder hacer el cuadro. Entonces, ¿qué hacíamos? Llegábamos y decía el profesor, oigan, hoy se trabaja, como ustedes saben, hoy es el día tal, trabajaremos cardiopatía isquémica, entonces pónganse a trabajar en lo que ya está planeado. Entonces tú ya sabías que te tenías que juntar en equipos de 2 o 3 personas, que el producto final iba a ser un cuadro comparativo, que íbamos a leer la participación que lográramos entre los tres, que esa participación se tenía que subir a una plataforma donde iba a ser evaluada posteriormente según la rúbrica que ya sabíamos que nos iban a evaluar, ¿sí? Entonces, prácticamente hacíamos todo nosotros. Llegábamos, el profesor daba la indicación de que iniciábamos, nos juntábamos en equipo, discutíamos, construíamos el cuadro. Al final, uno de los 3 alumnos lo leía, lo compartía, se hacía una discusión entre todos y se subía a la plataforma. Y a los 3, 4 días el profesor nos daba la retroalimentación por medio de la plataforma, ¿sí? Al final de la clase él daba conclusiones, sacaba temas puntuales, ¿sí? Y nos daba una retroalimentación sobre el trabajo que hacíamos, ¿sí? Entonces, si se fijan, ¿qué hacía el profesor? Así decíamos nosotros, ¿no? Pues nada, ¿sí? Así le decíamos, tal cual, está muy a gusto usted ahí viéndonos cómo trabajamos, pero de eso se trata el constructivismo, de que nosotros busquemos el conocimiento. Y a veces se nos atoraba algo durante la sesión y le preguntamos, oiga, no entendemos esta parte. Decía, bueno, si no entiendes eso, pues, ¿qué tal si buscas en esta parte? O aquí, o por aquí deben dar la respuesta, ¿sí? Léale con más profundidad. O decía, a ver, eh, eh, ¿quién le puede ayudar a este equipo a resolver esa duda? Y otro de otro equipo nos decía cómo es que podíamos resolverlo y destrababa las cosas. Entonces, se nutría del trabajo de todos y él solamente, ¿qué hizo? Facilitar que otro equipo nos dijera, decirnos más o menos a dónde teníamos que llegar y estar al pendiente de lo que surgiera durante la sesión, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que cuando ya tienes planeado todo eso, pues tú trabajas bien a gusto como profesor, porque solamente estás para lo que el alumno requiera en ese momento. O si ves que los alumnos en ese momento no estaban llegando al objetivo que querías lograr o no estaban cumpliendo con lo que queríamos conseguir meta, pues tú orientabas el proceso y le decías, oye, como que esa parte del cuadro que les pedí no viene en su rúbrica. Fíjense bien qué es lo que están poniendo ahí para que su evaluación les vaya mejor. Ah, entonces tú ya a veces como que te desviabas un poquito, regresabas a la rúbrica y decías, ah, pues sí, esta parte como que no va, tenemos que corregirlo, ¿sí? Entonces, de esa forma es como trabajábamos nosotros en la especialidad, en la residencia. Entonces, si se fijan, pues la verdad nuestras clases eran muy buenas, eran divertidas, no eran monótonas, ¿sí? Ya de vez en cuando como que extrañábamos la exposición, ¿sí? Y nos daban una exposición de vez en cuando, pero la verdad es que era muy, para el alumno necesita el alumno involucrarse en eso, ¿sí? O sea, al principio, cuando recién llegábamos a la residencia, se nos hacía muy pesado, ¿sí? Porque
Hoy trabajábamos con cuadros, mañana hacíamos resúmenes, el otro día hacíamos cuadros sinópticos, luego dramatizaciones, luego esto, y para nosotros era muy pesado porque veníamos de la escuela, veníamos del internado, del servicio, en donde te dan todo, son exposiciones, nadie se preocupa por tu aprendizaje, y aquí de repente llegaba el profesor y era, oye, preocúpate por tu aprendizaje, no estás haciendo las cosas bien, vas a estar solo con un paciente y no vas a saber del tema. Y era de esa forma, ¿no? Ya después de un mes, 2 meses de sufrimiento, ¿sí? De adaptación, esa forma de trabajar, ya, tú ya, hoy vamos a hacer un cuadro comparativo, tú ya sabías cómo hacerlo, ya tenías tu forma de trabajar, ya sabías cómo es que lo querían y todo eso, ¿no? Y así. Por eso les digo que es muy importante esa parte. Es muy importante el variar las formas de trabajar y es muy importante eh, que sepamos conducir a los alumnos, porque esos somos nada más unos facilitadores, porque así trabajamos en el modelo por competencias, ¿sí? Entonces, esa fue mi forma de aprender, mi forma de educación dentro de la especialidad y se notaba la diferencia con otras sedes, ¿no? Era una diferencia muy grande. Y en ese caso me gustaría que hablamos ahí primero con María Elena, me gustaría que nos compartieran un poquito cómo era su forma de educación como alumna en su último proceso que haya estado, no sé si fue en la escuela, en la Facultad de Medicina, en algún diplomado, en algún adiestramiento, cómo fue o cómo era su día a día en las clases sobre todo, ¿no? En la parte del aprendizaje. Ok, aquí, por ejemplo, en base a lo que a mí me ha tocado, pues la mayor parte a lo que uno está acostumbrado, con lo que uno se acostumbró fue con lo que es el conductismo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a que llegara el maestro, y daba la clase, ¿no? Y nosotros, de hecho, ahorita estaba platicando en una break que tuvimos tantito con las residentes, cómo fue la etapa de ellas en la escuela y cómo fue la etapa mía. Muy diferente, obviamente, por los años que han pasado. En mi época, básicamente, pues era que la mayoría era que llegara el maestro y rápido a estar haciendo su clase, pero rara vez usaba algún tipo de cañón. Y en el caso de las generaciones, pues eran todas con cañón, a lo que estaba platicando con ellas. Posteriormente, pues se llegó a la etapa del internado, servicio social, y todo iba enfocado a lo mismo. Nos dejaban temas para exposición, pero a final de cuentas, como que era siempre, vamos a poner como tipo paternalismo, porque íbamos de la mano, ya sea íbamos acompañados, ya sea del mismo residente o el médico de base, como era lo que íbamos a hacer. Hubo un tiempo en el cual yo inicié una semipresencial, por motivos personales, pues no decidí desistir, pero a final de cuentas sí tuve un encuentro con esa área del constructivismo, que fue un choque, porque a final de cuentas yo estaba con otro tipo de aprendizaje o de educación. Ya llegué ahí y ya estaba el maestro, el tutor, y igual, o sea, nos daban los temas y ustedes van a exponer sobre esto, y él, a final de cuentas, llegábamos nosotros, dábamos los temas que nos tocaban. Al final de ese día era una mesa redonda, porque independientemente de que el tema que yo diera, la clase que yo diera, tenía que yo haber estudiado de las otras exposiciones que iban a hacer mis compañeros, porque al final de las clases del día, todos aportar lo que nos había dejado, lo que habíamos investigado de los diferentes temas. El maestro escuchaba, nos daba nuestra evaluación en base a la exposición que hacíamos, qué estaba bien, qué le pusimos de más, qué nos hizo falta, desde cómo nos evaluaban nuestras exposiciones en cuestión de las diapositivas, si estaban muy cargadas, si los colores, si la información que metimos o era mucha paja o mejor era poner menos datos. Entonces,
Eh, Era lo que también hacíamos el comentario al inicio nosotros, de que decíamos, pero ¿qué está haciendo el maestro? O sea, nosotros estamos dando todo a comparación de lo que estábamos acostumbrados que recibíamos, ¿sí? Cuando ya lo fue lo de la maestría, la mayor parte, pues obviamente fue en reuniones de este tipo, por por, por cuestiones de la pandemia. Entonces, nosotros nos reuníamos, en cuestión de los alumnos, nos reuníamos en equipo por Meet o por Zoom. Entonces nos reuníamos para hacer nuestras tareas, para repasar los temas, porque nos dejaban varias eh, documentos y varias literaturas que teníamos que tener ya vistas para poder el día que nos tocaba la clase ya con el maestro, poder entablar una discusión o entablar algún tipo de mesa redonda vía en línea de lo que nos habían dejado, pero nosotros lo que hacíamos es reunirnos durante, no sé, 4 semanas, escogíamos un horario donde no tuviéramos algún tipo de trabajo, por ejemplo, en la noche, y a ti te va a tocar este tema, a ti este tema, para hacerlo más fácil. Entonces, y entre nosotros mismos nos hacíamos cuestionarios, nos hacíamos preguntas o exámenes en equipo con los mismos compañeros para el momento de nosotros estar en la clase del maestro, poder dar aportaciones. A lo mejor no era al 100%, pero era una actividad que nosotros hacíamos para ayudarnos entre nosotros, y para el momento en que el maestro nos hiciera algún tipo de pregunta o algo, poder estar todos en la misma sintonía. No era igual que lo que era una residencia, por el tipo de exposición que era diferente, pero a final de cuentas era enfocado al constructivismo, porque nosotros buscábamos la información de la literatura que nos estaban dando, pero que a final de cuentas la teníamos que dominar o tener nociones para poder al momento poder tener una interacción con el maestro que nos estaba dando ahí su, su evaluación de lo que nosotros habíamos estudiado. Básicamente eso. Cuando ya en sí, en la etapa de aquí de la clínica, otra de los apoyos, que ahí es mezclado, porque nos dan mucho lo que son las actualizaciones vía en línea. Se van a conectar a esta videoconferencia. Nos hacen a veces exámenes antes de, que son cuestionarios en línea, hablando del área de epidemiología. Nos dan todo lo que va de actualización, y al final hay otro examen de retroalimentación de lo que se trató. Entonces, ahí en lo que es la misma videoconferencia, nosotros podemos hacer preguntas, ya sea en el Inter por medio de escrito, o al final, que ya es donde preguntan los mismos maestros que están ahí en la actualización. No es en sí como tal una, una clase tal cual, porque a final de cuentas va encaminado al aporte que se tiene que hacer en el área donde estamos, pero sí hay de las dos. O sea, hay conductismo, porque está ahí un ponente dando, por ejemplo, cambios en algún área de dengue, por ejemplo, y está el constructivismo, porque nosotros tenemos que estar alimentando los cambios que pueda haber, pero tenemos que leerlo, porque pues no nos lo van a dar todo hechito, pues. Entonces, todavía se sigue practicando. Yo lo he visto más que nada en esta área, en el área de epidemiología, que es donde he tenido más contacto con videoconferencias y actualizaciones, que en la otra área, que es de medicina familiar, que también me ha tocado estar en contacto, que sí se maneja en el área de medicina familiar, en lo que es el constructivismo, porque a final de cuentas tenemos que estarnos actualizando en diversos temas, ¿sí? Eh, pero muchas veces hay renuencia, porque la directora nos dice, ¿saben qué? Tienen que estar actualizándose en esto, y muchas veces no se hace por falta de tiempo, por falta de ganas, y la diferencia que yo he visto, en la que sí me consta, es que a final de cuentas epidemiología lo tiene que hacer sí o sí, porque
pues no van a estar ahí llamando la atención en muchas situaciones, y aparte porque se tiene que actualizar uno. Y como que está más vigilado, se me figura, que el área de medicina familiar en base a que es más, o sea, es más fácil que el epidemiólogo, y ustedes son familiares, pero es más fácil que el epidemiólogo a fuerzas se esté actualizando porque nos lo están exigiendo, y con medicina familiar está un poquito más flexible. O sea, sí nos dan en la clínica, oigan, están estos temas y tienen que hacer sus contribuciones y todo, pero hay mucha renuencia, la verdad. Yo así lo siento y así lo he visto a final de cuentas. Hablando, por ejemplo, de lo que yo puedo hacer como vigilancia epidemiológica con mis compañeros de medicina familiar, puedo darles una exposición, les puedo dar apoyos. ¿Saben qué? Definición operacional de dengue, todo lo que ven de dengue, por favor, mándenlo para epidemia, que si las diarreas, pero se los tengo que estar recordando muy constantemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor por la carga de trabajo se les olvida, y entonces es una estira y afloja. Entonces dice uno, bueno, tengo que estar dándoles la clase o como tipo conductismo a final de cuentas, porque si se lo pues es de Creo que todo, y a final de cuentas creo yo que las dos situaciones tienen, oh, permítame, las dos como que se situaciones está tienen cortando sus un poco pros y sus contras. Sí, el audio. este, Si puede, ajá, eh, apague la pantalla la cámara, para bajar un ajá, poquito la carga de internet. Y ahí está. ahí está. Ok, sí, porque traigo el celular en la mano y está todo caliente, pero no sé si llegue al objetivo. A final de cuentas, no dejamos de ser alumnos durante toda nuestra etapa de trabajo, pero sí lo he notado más, que en el área de epidemiología está más vigilada esa situación de la enseñanza que en las otras áreas. Ok. De hecho, en el área de la salud en general, el conductismo es la principal corriente, la principal teoría que se utiliza, porque realmente es la más sencilla de dar. ¿Sí? Yo llego, simplemente doy mi clase o les digo a los alumnos esto es lo que se tiene que hacer y de esta forma. Y siempre hay las dos formas de cómo podemos hacer las cosas, la forma conductista y la forma constructivista. A veces confundimos un poquito el hecho de que, por ejemplo, yo tengo que hacer una técnica quirúrgica o tengo que hacer un procedimiento, por ejemplo, que se tiene que hacer de una forma y no se puede hacer de otra forma, es tal cual y lo tienes que aprender de esa forma, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que para poder aprenderlo, lo tengo que hacer de forma conductista, porque se tiene que hacer de esa forma y no te puedes salir para ningún lado, ¿sí? Pero se puede hacer de las dos formas. Ahorita les voy a explicar cómo. Permítame un momento. Listo. Es que entran aquí en la sala de juntas y se hace mucho ruido. Entonces, les decía que
siempre hay las dos formas de hacer las cosas, la forma conductista y la forma constructivista. Para mí, por ejemplo, como profesor de un procedimiento, no sé, una colocación de un catéter o una cirugía, por ejemplo, para mí sería muy fácil como profesor simplemente decir, a ver, abre, separa, corta, vuelve a separar, llegas, hacemos la técnica, se hace de esta forma, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, cerramos, quitamos, cuelga, cierra, anuda, etcétera, ¿sí? Y generalmente así es como se aprenden las técnicas, ¿sí? El hecho de hacerlas, repetirlas una y otra vez hasta que queda listo el asunto. Pero no sé si les ha tocado a ustedes que, por ejemplo, hay internos o hay residentes que son muy buenos haciendo una técnica, pero en cuanto se complica un poquito o en cuanto la anatomía ya no es como era o como debería ser, ya no sabe qué hacer. O a veces peor, hacen la técnica y les sale muy bien, pero ni siquiera sabe por qué se hace la técnica, ¿sí? Ahí le dicen, pone el catéter y lo pone rápido y lo pone bien, pero no sabe el por qué, no sabe las indicaciones, no sabe el tipo de paciente, no sabe las complicaciones que puede haber, no sabe resolver las complicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, la forma ahí constructivista de hacer esas cosas, pues sería el dejarlo a él primero, pues que primero investigue la técnica, ¿sí? Después, el hacerle preguntas sobre la técnica, el preguntarle el por qué, qué pasaría, qué hacemos si sucede esto, qué hacemos si sucede esto otro, ¿sí? ¿Cuándo lo vas a usar? ¿En qué momento? ¿Sí? Tráeme un dibujo sobre la técnica, tráeme un algoritmo de cómo y en qué pacientes se vamos a utilizar. Eh, eh, Dime a través de imágenes cómo es que se hace la técnica, ¿sí? Tráeme un video explicándome la técnica, etcétera, ¿sí? Entonces, el alumno ahí se preocupa por aprender la técnica, pero él mismo la busca. Él se preocupa por tener los elementos para poder realizarla. Sabemos que se tiene que hacer de esta forma, pero ¿por qué se tiene que hacer de esta forma? ¿Por qué la técnica se hace así? ¿Por qué entramos por esa vía y no por esta otra? ¿Por qué es mejor este abordaje que este otro? ¿Por qué la complicación más frecuente es esta? ¿Qué tengo que evitar para poder que no llegue a esa complicación? Entonces, son preguntas que van surgiendo en el alumno con base o conforme él vaya avanzando en esa búsqueda del conocimiento. Entonces, a veces él se atorará en esas partes que dirá, oiga, doctor, ¿por qué realizamos este abordaje y por qué no este otro que yo estaba leyendo que a lo mejor eran muy similares? Ah, bueno, porque el tipo de paciente pues es de esta forma, entonces te recomiendo que leas esta parte. O sabes qué, simplemente es porque a mí en mi experiencia pues se me facilita más este abordaje que este otro, pero existe este otro que lo pudieras elegir en tu momento si quisieras hacerlo. Entonces, si se fijan, ahí se va ampliando más el conocimiento, se van construyendo nuevas estructuras del conocimiento dentro del alumno. Incluso el maestro termina también un poquito salpicado con ese conocimiento de decir, oye, pues es cierto, ¿sí? Hay varios abordajes, yo utilizo este porque es el que más me gusta, pero también existe este otro y no tengo experiencia en él. Yo sabré como profesor si después me dedico a perfeccionar esa parte o simplemente a añadirlo a mi arsenal de, de herramientas para poder explicarlo después de mejor forma, ¿sí? Entonces, el conductismo se centra en el profesor no está tan involucrado en esa bidireccionalidad que tiene que existir, en esa comunicación con el alumno. Simplemente llego,
doy mi clase, doy mi procedimiento, se hace de esta forma, no doy pie a nada más, ¿sí? Se hace así y así se tiene que hacer. Y en el constructivismo es decir, a ver, alumno, ponte las pilas, ¿sí? Busca la información, te facilito a lo mejor las fuentes de información, pero tú tienes que buscarla, tienes que ver, tienes que preguntar. Y si yo veo que el alumno no pregunta, yo tengo que forzarlo, por decirlo de una forma, a que pregunte, a que se pregunte cosas. Que de repente, a ver, ya vamos a empezar el procedimiento. ¿Por qué entramos por esta vía? Y el alumno así como que, no, pues no sé. Ah, fíjate, ahí es un área de oportunidad, porque tenemos esta vía y tenemos esta otra. ¿Por qué elegimos esta? El alumno que leyó dirá, ah, pues porque el paciente tiene más accesible esta parte, porque es la más sencilla, porque es la más fácil de realizar, porque es la que mejor evidencia tiene de que el resultado va a ser más efectivo, etcétera. Entonces tú te das cuenta rápido cuando el alumno leyó sobre el tema, así que le vas preguntando, ¿y por qué entramos por aquí? Pues por esto. ¿Y qué es eso que estamos viendo? No, pues parece que es esto, ¿sí? O puede ser esta otra cosa, ¿sí? Entonces, tenemos que facilitar eso. Para facilitarlo, obviamente, tenemos que emplear técnicas y recursos que no estamos muy a usar, ¿sí? Desde cuadros comparativos, ver videos, casos clínicos problematizados, ponerlos a una dramatización, por ejemplo, cuadros sinópticos, resúmenes, etcétera, ¿sí? Lo importante es que el alumno busque el conocimiento y traiga preguntas a nuestra sesión o saque cuestionamientos en ese momento del por qué suceden las cosas, del por qué estamos haciendo las cosas de esta forma y por qué no de otra, ¿sí? En eso se basa principalmente el constructivismo. Adelante, Ricardo. Me llama la atención, hola, buenos días a todos. Me llama la atención como lo que estás explicando, porque Creo que sí. es bien complicado. ¿Se escucha? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, me llama la atención cómo lo explicas, ¿Sí Diego, se escucha? porque la verdad es que vamos contracorriente, porque nosotros estamos pasando visita, tratando de hacerlo de una manera constructivista. Creo que si ¿A qué me pausas un poquito el refiero? video, se va, Ok. se va a escuchar A ver, mejor. vamos a pasar video. Bien. Estamos Ahí tratando está. nosotros de hacer el pase de visita de manera constructiva, así como lo estás haciendo. Cosa que en el resto de los turnos, aquí para mí lo más difícil es que yo soy en un turno nocturno donde están los residentes. Y en el turno nocturno, para cuando yo llego, pues ya están bien cansados de todo el día. Se echa mano del residente para sacar la mayor parte de la carga de trabajo, la carga laboral del instituto. Para cuando yo llego a la noche ya están cansados, tienen sueño, algunos de ellos ni siquiera han comido y es bien complejo hacer un pase de visita pues, con poquito personal y con pocos residentes. Y de esos pocos residentes, yo creo que el 70-80% ya están bien tronados, bien cansados. Tronados me refiero al cansancio, pues. Y entonces pasamos visita y yo lo que hago es hacer preguntas. Sí hago preguntas, claro, pero les doy la respuesta, ¿no? Si no la saben, les doy la respuesta y siempre, todos los días que me toca guardia, al final les paso los artículos. Les paso los artículos en un grupo que tenemos y esos artículos, pues yo se los paso, se los envío con información de la más actual que hay. Sin embargo, me estoy dando cuenta que pues no los lee. La mayoría no los lee y un porcentaje no bajo, alto, yo creo que al menos la mitad te dicen, no, pues es que están en inglés. Y tú dices, bueno, pues es que la información más nueva, pues viene en inglés, pues vienen de revistas, pues de alto valor, vamos a decirlo, de alto impacto, que sí tienen estudios
bien procesados, bien fabricados. Y pues ahí sí, pues ya te empiezas a quedar tú, híjole, pues yo qué hago por ti si pues no los quieres leer porque está en inglés. Hay traductores, les digo, pues léanlos, pásenlos y tradúzcanlos. También doy alguna clase, trato de dar alguna clase en un pizarroncito que hay ahí, yo trato de identificar cuál es el paciente o el tema, vamos a decir problema, el tema problema, identificarlo en el pase de visita y hacer un tipo así como de revisión así súper rápida, puntos claves de la patología y entonces hacerlos participar. En el pase de visita yo le digo al residente de mayor jerarquía que esté conmigo, ya sea R2 o si hay un R3, le digo, ¿qué le quieres hacer? ¿Tú qué harías? Tratando de hacerlos participar. Pero la verdad es que se me hace muy complejo, muy difícil, porque yo ya los veo cansado y hasta algunos hasta se andan durmiendo, algunos ya, o sea, es bien complejo en el turno nocturno. Ahí ¿qué tipo de técnica o estrategia pudiera yo implementar? Híjole, porque pues ahí ya no depende de tal vez tanto de la manera en que lo quiera enseñar, sino más bien pues del cansancio físico que ya tienen y de verdad mental, ¿eh? Porque en otros turnos también, pues hay personajes que tienen la vieja escuela y no utilizan el constructivismo, sino que más bien quieren hacer de manera conductual y lo que yo digo y mis pistolas truenan y nomás así. Y entonces los muchachos están aprendiendo en la mayor parte de su formación lo que el médico impone, pues vamos a decirlo. Y les digo, oye, pero esto es una residencia. Nosotros sabíamos que al aceptar entrar como profesores a la residencia, nos exponemos a que nos cuestionen nuestros manejos, nuestros tratamientos, nuestra información, porque pues se supone, yo los invito y les digo, muchachos, yo quiero que me pongan a dudar, yo quiero que me pregunten cosas, que me cuestionen cosas y que incluso me digan, ¿sabe qué? Yo traigo este paper que leí, me lo acaban de pasar o lo acabo de descargar, mire, yo leí algo diferente. Yo tengo la mente muy abierta para eso, pero yo creo que la mayoría no y hacen por imposición lo que ellos dicen y algunos hasta se ofenden y les dicen, no, eso que puse y ya y pum, y se dan la media vuelta y los dejan ahí. Entonces, pues ya los muchachos lo que hacen pues es, por su rango tal vez, hablando ya de jerarquía, pues no, pues el escrito pues no me da pie pues a esto. Entonces cuando llegan conmigo en la noche, pues ya llegan así, cabizbajos, llegan cabizbajos y no se animan a cuestionarme, les digo, es cierto, si independientemente de que si yo leo o no leo mucho, de lo mucho o poco que yo sepa, eso no los debe de hacer sentir menos. Ustedes no vienen a sacarle el trabajo a nadie, vienen a aprender. Entonces, porque hasta el internito yo lo trato de incluir, pues, y le digo, oye, la gasometría, no, pues aquí está, le digo, ¿qué tiene esa gasometría? Puedes decirme qué tiene, y si no lo sabe, también a ellos los invito a la participación, pues les hago una explicación así rápida y ya les brindo artículos o información para que después ellos hagan su lectura. Pues. Ya si los leen o no los leen, que la verdad la mayoría no los lee. La mayoría no los lee. Bueno, nada más quería comentar eso. Para preguntarte qué estrategias yo en esa parte que a mí me toca, que es ya nocturno, con todo el día de retraso o de cansancio ya en enseñanza para ellos, tanto físico como emocional, porque todavía en algunos personajes hasta maltrato verbal hay. Entonces, híjole, pues ya conmigo ya llegan bien cansados, bien agotados. Sí. Al final se cortó un poquito, pero creo que entendimos la mayoría del mensaje. Es difícil trabajar en el turno nocturno, obviamente por el simple hecho, ¿no? de ser nocturnos. Y los alumnos también, porque la realidad es que en todo el día pues están siendo exprimidos por todos lados. Entonces, llegan y la verdad es que es muy difícil.
los turnos nocturnos, y la enseñanza durante la noche es ya de entrada es complicada, sí es complicada. Algunos tips que por ahí nos hacían a nosotros, algunos profesores, era que antes de empezar, esto es en cuanto a y, y quitar de lado el hambre, ¿no? Porque el alumno que trae hambre no aprende, lo saben. Entonces, en las noches, cuando nos tocaba cierto profesor, estuviéramos, nos daba, antes de empezar el pase de visita, nos daba, decía, nos reunía, vamos a pasar visita, nos vemos aquí en 15 minutos, por favor vayan, tomen agua, coman lo que tengan a la mano, y a veces él llevaba, traía unos chocolatitos o traía algo así, por si alguien no traía dinero para cenar o no había que comer por ahí, ¿no? Entonces nos daba ese espacio, ese pequeño espacio, y era como que, bueno, ibas, tomabas agua, te sentabas tantito, esos 10, 15 minutos, comías un poco o algo, y ya llegabas, a lo mejor, obviamente con el mismo cansancio de todo el día, pero bueno, ya habías comido algo, ya habías reposado. A ver, deja los pendientes 15 minutos, luego continuamos con ellos, y así nosotros le decíamos los 15 minutos de gloria en esas guardias, ¿no? A veces nos colgábamos, ¿no? Y agarrábamos 20, 25, media hora, ¿no? Pero siempre nos daba esa chance de hacer eso antes de empezar. Y bueno, eso como alumno por el hecho de en nosotros y le interesa esa parte, ¿no? Eso es como experiencia de lo que hacían con nosotros, ¿no? ¿Qué puedo decir yo de la experiencia nocturna, del aprendizaje nocturno? Los profesores nocturnos la tienen muy difícil por lo que venimos mencionando, pero generalmente, sobre todo los que son más jóvenes, son los que tienen más ganas de enseñar. Son los que andan con todo y llegan y explican y todo. El problema es que el escenario y el alumno es difícil por ese lado. Ahorita que mencionas todo eso de lo que hablas, Ricardo, la verdad es que te felicito por lo que haces, por lo que intentas hacer con los alumnos, porque no es algo común, ¿sí? Que falta mucha formación también. A veces les digo, es que hay profesores, doctores, que no tienen formación en educación, pero tienen de querer enseñar a los alumnos, de querer que lo hagan mejor, de querer que salgan bien, tienen ese sentido, pues. Entonces, y es algo que se batalla mucho con los profesores, ¿no? Entonces, felicitarte por ese lado de lo que mencionas, y decirte que es complicado de esa parte. ¿Por qué? Porque el alumno llega un momento en que se da cuenta, en que lo vive, en que sabe que el momento que va a llegar esa rotación contigo, ese turno nocturno, va a aprender y lo va a hacer, y se van a ir acostumbrando. A veces con la primera generación, segunda generación se batalla, pero conforme pasa el tiempo, y si sigues en ese turno, ya uno como alumno se va dando cuenta de que ya no lo ve tanto como algo monótono, algo cansado, sino que te gusta esa parte, ¿no? Pero es difícil llegar a ese punto. Creo que había levantado la mano Ricardo otra vez. Sí. Lo que pasa es que, fíjate que sí está padre ese que te dice, porque ya lo viví, ya me pasó. Hay un chavito que va en tercer año de la universidad, o sea, ni siquiera es interno. Y a él le encanta estar ahí en el hospital y mis guardias. Pero es un chavito
que llega fresco, que llega de su casa, o sea, él no ha estado ahí todo el día, llega bañadito, cambiadito, anda con su quirúrgico ahí camuflajeado entre los residentes e internos. Y es impresionante, Diego, que un chavito de tercer año responda más cosas, a veces más cosas, que un residente ya de primer año, o a veces hasta los de segundo. Pero es que él sabe que está pescando todo, está anotando y luego va y lo busca y a la siguiente pase de visita, al siguiente turno que me llegue a tocar de guardia, ya se sabe las cosas. Entonces, creo que tiene mucho que ver, no tanto el que, pues es claro que no, hay que aplaudirle que está en tercer año y está aprendiendo demasiado rápido, es muy inteligente, pero también, pues, ahí es donde noto la diferencia, pues es un muchacho que llega, nomás va y pasa visitas, está un ratito y ahí va y descansa en su casa, versus al residente que tiene todo el día y él llega a la noche ya todo traqueteado, pues no. Y en cuanto a lo de los dulces, pues sí, fíjate, trato de hacerlo, pero no lo hago antes, lo hago durante. Cuando ya vamos a ver algún temita, así que les llevo panes. Hay un señor que llega y vende pan ahí. Digo, pues no son cosas tal vez nutritivas, pero pues el estímulo de darles algo para que traigan, a lo mejor, pues yo ya fui residente, pues hace mucho tiempo, pues, híjole, pues yo lo viví sin desayunar, sin comer y a veces a la hora de la cena ya fría a la 1 de la mañana. Entonces, trato de implementar, fíjate, tal vez no soy profesor de formación, pero sí tengo de cierta manera esa preocupación por lo que yo viví. A mí me tocó una época muy ruda, lo voy a decir con esa palabra, para no decir de otra manera, muy ruda de residente, pues. Y había mucho maltrato, entonces yo trato de cambiar esa situación y esa temática. Y te decía que pues sí les llevo de repente algo para que coman ahí, aunque sea una botanita o algo, pero sí voy a tratar de hacerlo antes, darles, eso me agradó, que eso que dijiste, darles los 10 minutos de ¿qué dijiste? De gloria o de descanso, pues, para los chavos, porque andan todos presionados porque de cierta manera saben que yo voy a llegar, voy a pasar visita, y yo sí le rasco al expediente, pues, sí le busco, oye, a ver, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquel otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué le pusieron esto? ¿Por qué lo quitaron? Una cambiadera de cosas que hay, a veces sin sentido y sin niveles de evidencia, y yo trato de manejarle. No es lo que yo digo, no es lo que el doctor Mancinas dice, sino es lo que dice la evidencia. ¿Qué nivel de evidencia tiene este cambio que hicieron? ¿Qué beneficio le va a dar al paciente? Y pues si no lo saben, siempre al final de los pases de visita les subo los artículos. De lo que yo haya preguntado o hayamos comentado en el pase de visita, yo les mando los artículos. Entonces, pues, híjole, espero que me funcione porque no creo que me vaya a cambiar de turno. Voy a seguir ahí en la noche. Es todo lo que quería comentar ya. Gracias, Ricardo. Les digo, pues la verdad es que se nutre mucho la discusión y le digo, más que el tema, que los temas que tenemos que ver, me gusta mucho el conocer lo que hacen y darnos consejos, todo enfocado obviamente en el tema. Y sí, hay veces que, por ejemplo, esos 10, 15 minutos que nos daban, pero tienen que ser 10, 15 minutos de que estén tranquilos, ¿no? Porque a veces agarran ese tiempo y se ponen a hacer pendientes de otras cosas. No, a ver, siéntate tranquilo, no quiero que hagas nada, toma agua, reposa, date tus 10, 15 minutos de descanso porque vamos a empezar ahora sí el pase de visita, ¿no? Entonces ya uno... eh, eh, la verdad es que en su momento me ayudó mucho, nos ayudó mucho. Yo era, obviamente, medicina familiar rotando en un servicio de urgencias. Obviamente yo llegaba más descansado. Obviamente yo llegaba bañadito, ¿no? Como dice, yo llegaba bañadito a la guardia y ellos llegaban tronados a la noche. Entonces, pues a veces nos sentaba y nos decía, a ver, tranquilos, siéntense. Yo iba y les ayudaba, si estaba el comedor, yo bajaba, les traía una avenita, algo por ahí para empezar el pase. Y se hacía una buena convivencia en ese sentido también. Pero bueno, qué importante es lo que haces, lo que hacen
la mayoría de ustedes, de preocuparse primero, ¿no? Preocuparse por el aprendizaje del alumno, ¿sí? Cuando yo me preocupo y sé que esto que estoy inmerso y sé que esto que me toca con ellos va a repercutir en su aprendizaje, va a repercutir a final de cuentas en los pacientes, pues es un sentido de pertenencia importante para su especialidad y para toda la población que va a ser beneficiada con eso. Entonces, como veníamos mencionando, el activismo se basa en eso, se basa en el conocimiento previo del alumno, y si no hay conocimiento previo, que es muy raro que no haya conocimiento sobre algo, ¿sí? Se nutre también de la experiencia que podemos tener con eso. Y aún así, aunque yo venga sin nada de conocimiento y sin nada de experiencia, algo me va a salpicar de todo lo que estamos viendo con los demás alumnos, ¿no? Con ese que sí leyó, con ese que sí vino preparado, pues algo de lo que él transmita en esas participaciones vendrá y se alojará en una parte de un constructo que estoy haciendo yo durante la clase, ¿sí? Entonces, el constructivismo es tan bueno que aunque no vengas preparado, algo te va a salpicar de conocimiento de esa interacción, es decir, el choque entre el docente y el alumno, ¿sí? El choque desprende el conocimiento, ¿sí? El choque entre el alumno y el alumno, cuando chocan, desprende conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque traen diferentes puntos de vista, porque son dos mundos diferentes, son dos perspectivas diferentes de lo que se está viendo. Y hay veces que yo como un profesor he aprendido más de esa confrontación entre alumnos que de lo que yo fui a leer, ¿sí? A veces que yo iba a dar un tema y de repente la verdad es que no lo dominaba muy bien y hubo dos alumnos que tuvieron una confrontación, ¿sí? Una discusión, ¿sí? Amistosa, ¿sí? Amistosa entre dos puntos de vista, entre dos tipos de tratamiento, y sacaban argumentos que yo decía, bueno, ¿y de dónde lo leyó eso que está diciendo? O sea, suena muy interesante. Y ya después, abordándolo a cada uno, se compartieron obviamente las fuentes de donde lo estaban sacando, pero era como que, wow, eso no lo entendía yo en su momento y hasta que vi a dos alumnos confrontándose por eso, fue que pude comprenderlo a lo mejor un poquito mejor. Y ya después de ahí, ya, ok, ya tengo ese constructo, ya lo tomé, ahora voy y lo perfecciono, ¿sí? Por ese lado. Por eso el constructivismo es bilateral y se nutre de la participación de todos. Obviamente alguien tuvo que haber leído, ¿sí? Si no, no vamos a sacar conocimiento de ninguna parte, ¿sí? Entonces, hay que fomentar esa parte del trabajo en equipo, de la colaboración y pues, que toleren la creo que
¿Ya se escucha? ¿Ya se oye? Sí, ya se escucha. Hola. Ok. Sí, es como que tengo intermitencias aquí en mi internet, yo creo. Bien, pues bueno, ya para terminar esta sesión, creo que ha estado muy interesante lo que han comentado. Ya después vamos la siguiente sesión, vamos con Pablo para que nos platique un poquito más sobre eso. Creo que lo que hay que hacer en este momento es ir a leer el tema de las teorías del aprendizaje. La retomaremos en la siguiente sesión y iremos avanzando, ¿no? Ahorita vamos a ver estas dos teorías del conductismo y el constructivismo. Se salió, ¿verdad? Sí, apareció como que se había salido.